¿Cómo? ¿Que no vino? Sí, yo lo vi por ahí. Ah, ahí está. ¿Sí? Aló. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? ¿Cuántos sí se bañaron ya esta mañana? Sí. Es que hay unos que se les nota todavía la cobija pintada y apenas se mojaron el cabello. Amén. Bueno, quiero que le diga a la persona que está en su lado, dígale, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Cuántos necesitan nuevas fuerzas en este día? Amén. Entonces dígale al que está a su lado, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dígale, eso yo necesito para este 2023. Amén. La idónea. Ah, bueno. Una casa. No dijo nada. Bueno, es un honor, un privilegio estar aquí en esta mañana delante de ustedes, poder compartirles el mensaje de la palabra de Dios. Y hoy vamos en el séptimo mandamiento, ¿no? Sexto, séptimo, Éxodo capítulo 20, versículo 14. Pero antes quiero que incline su rostro, inclinemos nuestro rostro y le digamos: Señor Jesús, te pedimos que en esta mañana hables a mi corazón. Hables a mi espíritu, a mi alma, Señor. Que sea tu palabra, Señor, quien me convenza, me redarguya de pecado, de juicio y de justicia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos, Señor, y ponemos la sangre del Cordero de Dios sobre este lugar, sobre nuestras vidas, Señor, y declaramos que estamos bajo tu cerco, bajo tu protección, Señor, y que ninguna arma forjada contra nosotros prevalecerá. Amén y amén. Amén. Este tema está interesante, dice Éxodo capítulo 20, versículo 14, dice: no cometerás adulterio. ¿Cómo dice? Pero bajito le dijeron, ¿no? ¿Cómo es que dice? No cometerás adulterio. Hay dos significados, ¿no? Adulterar es muy diferente a adulterio, pero va como muy ligado, muy conectado la una con la otra. Y adulterar significa falsificar o manipular una verdad. También encontré que significa acción de modificar de manera fraudulenta la composición de un elemento, alterar la calidad de impureza de algo por la adición de una sustancia extraña. Y leyendo las escrituras, y es uno de los temas que en estos días me ha estado dando mucha vuelta con respecto al adulterio, porque es un tema bastante profundo, es un tema que hoy en día la sociedad, las leyes quieren cambiar. Hablaba con un abogado anoche y me decía con respecto al adulterio, dice, eso fue en el 86, me parece que era que me decía, sí tenía un castigo penal, tenía cárcel. Hoy en día no, hoy en día lo dan como algo normal. Si usted quiere vivir, viva, y si no, déjela. Tiene que haber el causal, obviamente, para que la persona tenga que pagar alimentación por los hijos. Pero a veces como hombres, por desconocer la palabra de Dios, no alcanzamos a dimensionar la magnitud y el daño que trae el adulterio en una familia. Pero quiero hablar hoy de 3 clases de adulterio que habla en la palabra de Dios. Y el primer adulterio que habla la palabra de Dios es el adulterar la palabra. Y está en el libro de 2 de Corintios,
capítulo 2, versículo 17. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 17. Dice: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo Jesús. Aquí el apóstol Pablo daba a entender que cuando dice medrar, era que él no trabajaba o él no predicaba la palabra por algún favor económico, primero que todo. No, él predicaba porque le había sido impuesto una necesidad. Ahora, ¿usted por qué predica la palabra? ¿Porque le paguen? Obviamente el predicar la palabra sí trae un beneficio, trae las bendiciones de Dios a nuestras vidas. En estos días lo hemos podido oír en mi familia y hemos recibido unas bendiciones, las cosas nos han salido cada día mejor. Y me decía el pastor, por servirle a Dios de esa manera, con una sinceridad, por servirle a Dios de corazón. Por eso dice la palabra de Dios en Colosenses: y todo lo que hagáis como para el Señor, hacerlo ¿de qué? De corazón, de corazón. Y me impacta lo que dice también en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y escuche, algo que el enemigo siempre ha querido hacer es adulterar la palabra, hacerle creer a la gente, a nosotros, de que el pecado no es malo. Y note que en cierta ocasión Dios le había hablado a Adán y a Eva y le había dicho: de todo árbol que hay en el huerto, pero solamente había un árbol que no podían comer, que era el árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal. ¿Sí? Ya se les había anunciado. Eso es como si le dijera: solo puedes tomar a una mujer que es tu esposa, ningún otro árbol usted puede comer. ¿Sí? Pero vino la serpiente, vino a adulterar la palabra, a transformar la palabra, y le dijo: con que Dios ha dicho. Eva le dice: Él dijo que si tomábamos de ese fruto que era prohibido, moriríamos. Y entonces el diablo entra a cuestionar la palabra. ¿Moriréis? ¿Quién dijo que moriréis? ¿Quién dijo que no? Y a veces cambiamos una verdad por una mentira, y dejamos y transformamos la palabra de Dios y la queremos acomodar es a como nos conviene y como a nosotros nos gusta. Y escuche, dice la palabra de Dios que en los postreros días vendrán muchos engañadores, hablando de la palabra realmente lo que no dice la palabra de Dios. Y algo que a mí me impacta en estos tiempos es ver cómo nuestro pastor César todos los días en los devocionales, todos los días están compartiendo una palabra acerca de la revelación de la cruz, acerca de Jesús. Y me impactaba en estos días, estuve estudiando acerca del se me fue la palabra, del tabernáculo. Y el tabernáculo, a veces, la verdad que a nosotros nos falta aprender más doctrina. El tabernáculo representaba o era la imagen del tabernáculo divino. Y Dios le dice a Moisés: haz el tabernáculo de esta manera, con estos colores, pero no le cambies nada, porque quería de que el tabernáculo fuera tal cual como era en el cielo. Y el tabernáculo
representaba todo lo que Jesús iba a hacer cuando viniera. El Antiguo Testamento es la imagen de lo que Jesús iba a hacer. Lo que Moisés era la representación de Jesús como el intercesor. Y me impacta porque dice que el tabernáculo tenía una sola entrada, un solo camino para llegar a Dios. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Y hoy en día nos presentan muchos caminos para llegar a Dios, pero ciertamente solo hay un camino para alcanzar la salvación, y ese camino se llama Jesús. No busque otro camino, no se deje confundir, no deje que la palabra sea adulterada, sea transformada, sea cambiada. Y por eso en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Por eso usted y yo todos los días debemos estar estudiando, hacer estudios bíblicos, estar capacitándonos, estar preparándonos en la palabra. Porque cuando venga el engañador, cuando vengan esos falsos profetas, usted no sea engañado o no sea engañada. En estos días a veces me vengo en bicicleta, a veces me vengo en una moto, pero aprovecho el tiempo cuando me vengo en un carro particular o en una moto a predicarles. Y vaya la sorpresa que en estos días a los que les predicaba eran dos hombres de una religión que decía: es que en esta iglesia no va a ser salvo ninguno. Y yo le dije: ¿y por qué? Dijo: porque es que hay una sola verdad, hay una sola religión verdadera, y esa es la de nosotros. Y yo le digo: uy, hermano, entonces vamos a ver si nos encontramos en el cielo. O usted llega al cielo o yo llego al cielo, pero yo estoy luchando por llegar al cielo. Y a veces, escuche, hay gente que se deja engañar fácilmente, se deja confundir por la palabra de Dios. Y el único que nos puede traer la verdadera revelación de la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, dice, es el Espíritu Santo de Dios, dice, y Él os revelará toda la verdad. Y cada vez que yo tengo una confusión o no la tengo clara, voy a la presencia de Dios y investigo, le pregunto al Espíritu Santo de Dios: Señor, enséñame, muéstrame, no entiendo lo que aquella persona quiere decir con esta palabra. Usted tiene que tener cuidado de qué predicadores escucha. A mí me gustaba mucho un predicador, me gustaba porque tenía revelación de la palabra, lo que este hombre enseñaba. Pero cuando este hombre, siendo un pastor muy grande, Dios lo usaba grande, de un momento a otro se separa de su esposa. Desde ese momento yo nunca más volví a escuchar a ese predicador. Aun cuando voy a leer un libro, siempre voy y le pregunto al Señor: Señor, ¿este libro me edificará? ¿Este libro no trastornará, no cambiará lo que yo he aprendido, lo que en la iglesia me han enseñado? Entonces tenemos que tener cuidado a quién escuchamos, qué estamos viendo. ¿Por qué? Porque ahí es donde viene la confusión. Ahí es donde viene el adulterar la palabra de Dios. Y es lo que yo hoy en día tengo que tener cuidado. Yo tengo mucho cuidado en eso y más bien leo los libros de nuestro pastor César. Más bien leo y me gusta escudriñar más acerca de la sangre de Jesús. Sí sabía que el único que podía entrar al lugar santísimo era el sacerdote, pero no cualquier sacerdote, era el sacerdote principal. Ahora, ¿quién era el que entraba en esa figura? Jesús era el único sacerdote, y el sacerdote que podía entrar al lugar santísimo no podía tener pecado. Y Jesús era la representación de ese sacerdote para poder entrar a ese lugar santísimo. Y me impacta porque en cada entrada el velo que había, lo que estaba cubierto era de 4 colores. Y Dios le dijo a Moisés: no me cambie estos colores. Les va a poner carmesí, azul, lino. Había otro que se me olvida, Rosa, no sé si me ayuda. Púrpura. Y escuche, cada uno de estos colores tenía un significado en cuanto a Jesús.
Y eran 4 colores que representaban los 4 evangelios. A veces decimos, es que yo no leo, yo leo solamente Juan porque es lo mismo que dice Mateo, Lucas y Marcos. No, cada uno tiene algo diferente. El uno habla de Jesús como rey, el otro habla de Jesús como el Dios perfecto, el otro habla de Jesús como el Dios supremo, el otro habla como Jesús, el Hijo de Dios. Pero a veces no entendemos, ¿sabe por qué? Porque dejamos de que otros vengan y nos confundan. Estamos viviendo un tiempo donde usted y yo tenemos que prepararnos, tenemos que escudriñar, tenemos que leer. Qué bueno por estos devocionales. ¿Cuántos hemos aprendido en estos 7, 8 días hasta hoy acerca de los mandamientos? Me parece algo muy impactante. Lo segundo que pude encontrar aquí dice, en primera de Pedro les leí, decía, desead como niños recién nacidos la leche no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué es lo que me da la salvación? La palabra de Dios. O me lleva a alcanzar la salvación o me lleva a perder la salvación. Por eso es, ¿qué tiempo tiene usted de lectura de la palabra? ¿Qué tiempo tiene usted de la revelación? Escuche, a veces podemos leer la palabra de Dios pero sin orar. Puede haber confusión. Antes de leer la palabra de Dios, usted debe tener un tiempo de adoración, de intercesión, donde le debemos de pedir, Espíritu Santo, ahora ayúdame a entender tu palabra. Trae la revelación de tu palabra, porque a veces hasta nosotros mismos podemos adulterar la palabra de Dios. ¿Qué está predicando usted en las células? ¿Acerca de qué está usted predicando? Y hay gente que va a nuestras células que saben palabra de Dios. Y cuando usted predica algo diferente a lo que realmente la palabra de Dios dice, quedan más confundidos que el carajo. Entonces es muy importante que aprendamos que la palabra de Dios es una sola. En el libro de Apocalipsis dice, hay de aquel que le quite una tilde o que le añada, que le ponga. No lo podemos añadir ni quitar. Debemos hablar tal cual como está escrita y lo que dice la palabra de Dios. Ahora, tenemos que tener cuidado porque hay muchas versiones. Y hay versiones que hacen la traducción pero no la hacen de manera correcta. Y al hacer esa traducción tienden a desviar lo que realmente el Señor quiere hablar de la palabra de Dios. Yo por lo general busco el una y trato de mirar. Note que hay una comunidad ahora que sacó la Biblia de ellos. Y ellos le llaman a Jesús Jeús, no Jesús. Y ellos acomodaron ahora, es que esta es la Biblia verdadera, pero lo acomodaron a su manera. ¿Qué estaban haciendo? Adulterando, y ya está montada, ya usted la puede descargar. ¿Y qué tal usted descargando esta Biblia y leyendo esta Biblia? Hay que tener mucho cuidado acerca de lo que leemos en el nombre de Jesús. Amén. Segundo clase de adulterio. Adulteramos cuando andamos de iglesia en iglesia. Y hay gente así. Y escuchen, a veces resultamos siendo infieles a la casa de Dios. Y hay gente que va es solamente para que le pongan las manos o para que oren por ellos. O hay gente, hubo un tiempo que hubo un grupo que se fue de la iglesia y me acuerdo que uno de ellos me decía, es que aquí ya no se siente la presencia de Dios. Es que yo voy a ese lugar porque allá sí siento la presencia de Dios. Y escuche, quiero decirle algo. La presencia de Dios está en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Y cada uno, usted y yo, que estamos llenos de la presencia de Dios, nos unimos, armamos un juego poderoso en este lugar. Somos nosotros los que traemos la presencia de Dios. Somos nosotros los que hacemos que la presencia de Dios esté en este lugar. Y si usted dice que la presencia de Dios no está en este lugar, entonces el primero que tiene que examinarse es usted.
¿Cómo está con Dios? ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo está su intimidad con Dios? ¿Anda en santidad? Y entonces, ellos ya no tienen la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque su pecado no los deja encontrar la presencia de Dios. Pero yo estoy seguro que en este lugar sí está la presencia de Dios. Porque la Biblia dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está el Señor. ¿Y para cuántos el Señor está en este lugar en esta mañana? Amén. La presencia de Dios está en todos los lugares. En su alcoba, en su sala, en su lugar de trabajo, a donde usted la quiera ir. Cada vez que voy a hacer una célula, le digo al Señor, le digo al Espíritu Santo: Señor, acompáñame. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no iré. Y hay muchos que nos vamos a hacer una célula sin la presencia de Dios. Lo dejamos allá en la casa. Pero a donde quiera que usted vaya, siempre debe ser e ir con la presencia de Dios. Pero hay algo que tenemos que aprender en esta mañana, y es a ser fiel a nuestra iglesia, fiel en los diezmos. Cuando usted se bautizó, hizo un pacto con Dios. ¿Cuál fue el pacto? Ser fiel a su iglesia, ser fiel a los pastores, vivir en obediencia. Y usted no puede cambiar porque fue un pacto que usted hizo con Dios. Señor, yo seré fiel. Yo llevo 20 años, voy a cumplir 20 años y les va a cumplir también 20 años, ¿cierto? 20 años de estar aquí en la iglesia. Y quizás han habido errores, quizás que han cometido errores. Pero ¿cuántos errores se cometen en nuestra casa? ¿Cuántos errores cometo yo? ¿O cuántos errores comete mi esposa? ¿O cuántos errores quizás nuestro hijo nos ve cometer? Pero ahí somos fieles porque esta es la casa que Dios nos dio. Y usted y yo tenemos que ser fieles, aprender a ser fieles a esta casa que Dios me dio. Hay gente que me lo encuentra en nuestros lugares. ¿Y qué pasó? Dijo: no, por ahí estoy. ¿Pero qué? No, ahí voy, solo que me queda más cerca. Le dije yo: pero es que usted no nació en esa casa. Usted nació fue en la misión carismática. Y los que nacemos en la misión carismática, no sé, pero hay algo diferente. Hay una gracia, hay un poder, hay una hermosura, hay una belleza que Dios nos da. ¿Cuántos lo creen? Somos únicos, al punto que nos buscan para que vayamos a buscar, a montar o a crear iglesias en nuestro lugar. No, yo no necesito. Si Dios me sembró en esta iglesia, yo seré fiel en esta iglesia. Y alguien me decía: ¿hasta cuándo? Le dije: hasta el día que me entren en un cajón y me saquen, y ese día pues me llevarán para otro lugar, pero aquí me quedaré todos los días de mi vida hasta que Dios lo permita, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Usted es fiel a su líder? ¿Usted es fiel a su iglesia? Tenemos que aprender a ser fiel en todo. Pero me impacta que hay gente que hoy viene aquí, un domingo van a otra iglesia, otro domingo van a otra iglesia, no sé qué andan buscando. Tienen confusión de espíritu, tienen confusión de la palabra de Dios. Y si usted vive en confusión, es porque usted no está bien con la palabra de Dios. Y yo tengo que aprender a conectarme con la palabra de Dios. Y cuando nosotros estamos conectados con la palabra de Dios, seremos fieles para siempre. Yo llego aquí y si veo algo que no está, si veo un papel tirado en la entrada, lo que hago es recojo el papel y voy y lo llevo a la basura. ¿Por qué? Porque es mi casa, es mi iglesia. Cuando usted llega a la iglesia y ve algún desorden, usted dice: uy, es que aquí, ¿será que no hay gente trabajando? Sí, pero a veces esto es tan grande, a veces las ocupaciones son tan grandes, pero si es mi casa, yo pongo mi grano de arena para que mi casa se vea cada día más hermosa. Si usted siente el deseo de venir un día: pastor, yo puedo ir a ayudar a arreglar las maticas, quiero hacer esto. Claro, bienvenido, ¿no es que es su casa? Mi esposa me decía en estos días: papi, usted se preocupa por la finca, por esto, pero en estos días hemos estado en este mes concentrados porque poco me concentraba en la casa, en mi casa.
Y entonces he estado pintando, me volví electricista, me volví pintor, me volví plomero, le quité el trabajo a Libardo, me volví de todo. Que dice, uy, un electricista tengo que pagarle como 150, ya me debe como 500 mi esposa. Pero decidí poner parte de mi vida para hermosear mi casa. Habemos hombres de que no movemos en la casa. Y que días me puso hasta lavamos una a las 10, 11 de la noche y me decía, terminé y le dije, yo ya estaba que no aguantaba. Y me dijo, y falta lavar la pared que tiene como 10 metros de largo. Y yo dije, todavía falta la pared. Digo, hagámosle, ya falta lo último. Bueno, está bien, terminamos la pared, lavamos todo. Y en estos días me he sentido orgulloso porque yo aporté algo para mi casa, para que se viera hermosa. ¿Cuánto más debemos de aportar para esta casa para que se vea más hermosa? Que usted se sienta orgulloso de su casa, de la casa de Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos van a empezar a aportar y a ser fieles para la casa de Dios en el nombre de Jesús? Y el último adulterio, ahí sí nos vamos a poner el cinturón. Y es el adulterio en los hogares. Mateo capítulo 5, versículo 27 y 28. Ahora, en el hebreo describe el adulterio. Dice, en el hebreo se describe la relación sexual de una persona casada con quien es su cónyuge legítimo. Entienda qué es adulterio. Es tener relaciones sexuales con una mujer que no es su esposa. Y fornicación es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. En estos días estamos viendo con mi esposa una película que se llama La Corona. Y La Corona habla de todo el reinado de Inglaterra. Pero algo tenía la reina, tenían principios claros acerca del hogar, acerca de ser fieles. Y ustedes saben la historia que el príncipe Carlos fue infiel a la reina, bueno, según la historia, como la cuentan ahí. Pero ellos trataron de mantener el matrimonio por la reina. No permitían la separación, el divorcio. Pero llegó un momento otro de que ya no pueden hacer nada. Aprobaron el divorcio, se separaron, pero él ya tenía un amante desde cuando se casaron. Tenía un amante ahí, ¿verdad? Ahora él andaba con su amante contenta y haciendo planes, y un día lo llama a la reina y le dice, venga para acá. Aunque allá en los papeles se haya escrito de que usted ya está divorciado, en el reino de Dios eso nunca se anula. Usted está casado con ella porque fue un pacto que hizo con Dios. Y es un pacto para toda la vida. Cuando yo escucho esta palabra que le dice la reina en algo secular, y a veces hoy en día no nos aguantamos, pues separémonos. Usted se puede separar por la parte judicial, pero delante de Dios no es aceptado. Por eso dice, los fariseos de aquella época, ellos se creían santos, pero Dios o Jesús tuvo que recordarles y decirles, ¿oíste que fue dicho no adulterarás? Yo, sí lo sabemos. Pero yo os digo, le dice, aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. Y hay hombres y mujeres que como no les ha pasado nada, como no ha venido nada malo, escuchan la voz del diablo que dice,
moriréis, mentiras. Se deleitan en sus pensamientos, en su inmundicia. Entonces ellos no pueden. Yo he visto aquí hombres que están allá en la entrada y ven entrar una mujer y se le quieren, y siendo casados, y están con sus mujeres ahí. O sea, el adulterio no va solamente en tener el contacto, va más allá, en tenerlo en un pensamiento. Y hoy en día esa es la lucha más grande que se vive, los pensamientos. Y me impacta lo que dice en el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 5. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, que es idolatría. O sea, según esta palabra, la idolatría va más allá de adorar una imagen. ¿Por qué? Porque si usted tiene un pensamiento siempre lo mismo, termina siendo idolatría. Porque es lo que ocupa el primer lugar en su pensamiento. Desde el momento que usted se levanta, entonces vive pensando en esa mujer, en ese hombre. Ya operan espíritus de idolatría. Y esto es contado por adulterio. Y nosotros tenemos que tener cuidado de todas estas cosas. Ahora, miren lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 4. Dice: honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Qué quiere decir esto? Todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso. El esposo y la esposa deben ser fieles el uno al otro, porque Dios dice, hay un juicio ya declarado. Dios castigará a los que tengan relaciones sexuales prohibidas y sean infieles en el matrimonio. Y me impacta que hay gente aún aquí mismo en la iglesia viviendo en unión libre. Pastor, pero a mí me va bien en los negocios, yo vivo en unión libre y nada pasa. Siga creyéndole al diablo que nada pasa. Siempre habrá un argumento. Si usted está mirando para otro lado, si usted está pensando en dejar a su esposa por irse con otra mujer o con otro hombre, lea las escrituras, las consecuencias que vienen. Y el problema no es solamente las consecuencias para mí. Cuando entra uno de los demonios, uno de las infidelidades, la que estamos hablando hoy, el adulterio, trae unas consecuencias gravísimas. Destruye toda nuestra generación. Pero como desconocemos la palabra, entonces sigamos. Que día me encontré un grupo allá como de 6 hombres, ninguno casado. ¿Y qué está pensando? No, pastor, que los anillos, pero los anillos los están comprando hace 5 años. No, pastor, que es que toca comprar las gallinitas, el sancocho, y ahí están y le dan alargue, y ellos, pero no saben que hay un juicio declarado para las personas que viven en adulterio, que viven en fornicación. Y usted tiene que cortar ya con esa maldición. Cuando estábamos con mi esposa, la semana pasada cumplimos 34 años de casado y 6 de novio. O sea, hace 40 años nos conocimos. Y hoy en día nuestro hogar es más sólido, es más rico, es más lindo. Pero hubo un tiempo en que el enemigo trató de destruir el hogar, cuando desconocía la palabra de Dios. Pero esa falla que yo cometí quiso traer destrucción a mi generación. Y yo tuve que romper con eso. Mas, sin embargo, nosotros nos casamos por la iglesia. Recibimos la bendición de Dios. Pero yo empecé a escuchar voces
¿Moriréis? Mentira, esa está buena. Esa está más agradable. Y detrás de eso lo que no sabemos son todas las consecuencias. Es la destrucción que trae. Y ustedes conocen la historia de David, lo que vivió David, lo que le pasó. Pero termino aquí con el Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6. Quiero que vayamos para terminar. Así que los que viven en unión libre, ya corten con eso. Los que dejaron a su esposa y se fueron con otra. Yo conozco un hombre, anda más confundido que el carajo. Pastor, le dije, hermano, yo no puedo venir a decirle, sí, viva, siga con ella. Y siga. No, hermano, sería patrocinarle a usted su pecado. Aquí había un hombre, me buscó para una consejería. Pastor, es que yo tengo a mi esposa, nosotros veníamos en esta iglesia, pero es que yo la quiero a ella, es que yo estoy con ella, pero también quiero estar con mi esposa. Tenía una confusión, hermano. Pues sí, yo ya le dije a ella que la voy a dejar y me trajo la esposa a este lugar. O sea, primero me trajo la amante y después me trajo la esposa. No, que yo sí me voy a ir con la esposa, pero ahora resultó con la amante. Y está allá y está acá. Dios mío, le dije yo, si este hombre no reacciona, quién sabe para dónde le va. Y yo no sé si aquí hay alguien así. Pero usted tiene que tomar una decisión antes de que los juicios sean declarados. Dios ha tenido misericordia. Proverbios capítulo 6. Versículo, ya le digo, del 32 en adelante. Proverbios 6. Aquí está. Dice: 29. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. No tiene en poco el ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, primero pagará 7 veces y entregará todo el haber de su casa. David lo describe en el Salmo 51. 7 consecuencias. Y dice aquí, mire lo que dice: entregará todo el haber, o sea, perderá todo. Yo conozco casos de hombres por un adulterio, perdieron todo. Pero cuando quisieron reaccionar, ya era tarde. Me encontré con un discípulo que fue discípulo en Bucaramanga. Me decía, si yo le hubiera hecho caso a usted, perdió su hogar, perdió sus casas, perdió su negocio, perdió su vehículo. Ahora, ¿qué está haciendo en Bucaramanga? Rebuscándose el diario vivir. Estando bien, perdieron la bendición de Dios. Y dice: pero si es sorprendido, pagará 7 veces, mas el que cometa adulterios, falta de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. Hay tanto para hablar de esto, pero yo quiero que usted cierre sus ojos o se ponga sobre sus pies. Y hablamos de 3 clases de adulterio. 1, el adulterar la palabra. Y usted y yo tenemos que tener cuidado de eso. 2, el no ser adúltero en nuestra iglesia. Y yo los felicito a ustedes porque ustedes son fieles con su iglesia. Porque son los mismos que estamos aquí todos estos 8 días. Si usted vino por primera vez, lo felicito. Pero el tercer adulterio es el que cometemos en la carne.
con una mujer o con un hombre que es nuestro esposo o no es nuestra esposa. En cierta ocasión el pueblo de Israel se había unido con mujeres que no eran del pueblo de él. Y escuche, y muchos de ellos ya tenían hijos con ellas. Para volver había una condición, le dijeron, tienen que devolverlas, tienen que dejarlas. Y quizás aquí hay hombres que van a tener que dejar esa con la que andan y deben de volver con su esposa. O mujeres que andan con el que no es y dejaron su hogar. La mujer que fue encontrada en pleno acto de adulterio, ¿qué le dijo Jesús? Y yo no declaro esta palabra para condenar, porque yo no soy nadie para condenar. Esta palabra es para que nosotros reaccionemos. Si Jesús, si Dios dijo y escribió en sus mandamientos, no cometerás adulterio. Y escuche, cuando usted y yo cometemos adulterio, dentro del adulterio entra la inmoralidad.